Bonjour les amis, comment ça va? Bienvenue encore une fois a una nueva video de Pédago-Fleu avec moi, Gladys Mambier. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pédago-Fleu conmigo, Gladys Mambier. Muchas gracias por visitarme una vez más. Y en la clase de hoy vamos a estar trabajando l'impératif présent, el imperativo presente. Comme d'habitude, je vais vous expliquer l'utilisation, la formation avec le verbe de première, deuxième, troisième groupe et les verbes irréguliers, aussi la forme négative, quelques exemples comme toujours. Alors, l'utilisation, pourquoi on l'utilise? Pour donner une instruction, un conseil, un ordre ou une interdiction. Au mode impératif, les verbes sont conjugués sans sujet avec la forme de la deuxième personne du singulier tu, la première et la deuxième personne du pluriel nous et vous. Aquí quiero hacer bastante énfasis porque cuando nosotros damos una instrucción, una orden, nunca usamos el sujeto, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo tú comes, eso es una afirmación. Pero si yo digo, si yo quiero que tú comas, digo, come. Y no digo, tú come. No, solo come. ¿Ok? Cuando nuestra madre nos está dando alguna orden o alguna instrucción, nos puede decir, estudia, llega temprano, recoge tus cosas. En ninguna de esas tres oraciones está escrito o explícito el pronombre tú. No se necesita. En francés sucede lo mismo. También puede ser con nosotros o con ustedes. L'impératif n'est pas un temps verbal, c'est un mode du présent. ¿Ok? Voilà, como el imperativo presente es un modo del presente, no es un tiempo verbal diferente, no vamos a cambiar las conjugaciones para nada. Lo único que vamos a hacer es eliminar el sujeto escrito. Los sujetos no aparecen nunca cuando estamos dando una instrucción, ¿verdad? Pour le verbe régulier en ER, la deuxième personne du singulier perd le S. Veamos unos ejemplos. Muy bien, para que los vean más claro, aquí les presento el verbo aller y parler. Están conjugados en tiempo presente y en modo imperativo. Se parece muchísimo, lo único es que le quitamos el sujeto, como lo ven en la segunda parte del cuadro, y le quitamos las S para la segunda persona del singular, ¿ok? En presente decimos tu vas, en imperativo diríamos va. Nous allons, imperativo solo es allons. Vous allez, en imperativo sería solamente allez. Para parler, tu parles, imperativo parle. Nous parlons, imperativo parlons. Vous parlez, imperativo parlez. Les verbes en IR, RE, OIR. Dans ce cas-là, on ne va pas éliminer le S de la deuxième personne du singulier. On va le laisser tel quel, mais il y a des exceptions, bien sûr, avec les verbes type cueillir et ouvrir parce que les conjugaisons de ce verbe est similaire au verbe en ER. Je vais vous montrer des exemples, ne vous inquiétez pas. Je vous montre le verbe finir et partir. Fini, finissons, finissez. Part, partons, partez. Maintenant, l'exception, c'est le verbe ouvrir. Ouvre, ouvrons, ouvrez. Voilà un verbe en RE, sourire et dire. Souris, sourions, souriez. Verbe en OIR, voir, recevoir. Vois, voyons, voyez. Reçois,
recevons, recevez. Et voilà, maintenant on y va avec le verbe irrégulier. Comme toujours, c'est le verbe être, le verbe avoir, le verbe vouloir, le verbe savoir. Avec le verbe être, sois, soyons, soyez. Avoir, est, ayons, ayez. Vouloir, veuille, veut. Tenemos estas dos formas para el vouloir, las dos están correctas, ¿ok? La primera forma es un poquito más formal, la segunda es informal. Voulons, veuillez, voulez. Savoir, sache, sachons, sachez. Sé que quizás el verbo vouloir suena un poquito raro porque en español no tenemos el verbo vouloir como para dar un ejemplo, como para dar una orden, como quiera usted hacer tal cosa. No existe en español. En francés es una forma súper normal, común, utilizada y se puede leer en cualquier establecimiento, en cualquier comunicado, cuando quieren pedir algo de una manera bastante formal, como veuillez fermer la porte, como por favor quiera usted cerrar la puerta. Muy bien, como lo ven es bastante sencillo porque vamos a tomar las mismas conjugaciones de presente, simplemente le quitamos el sujeto y listo. Recuerden quitarle la S a los verbos en ER, el verbo ouvrir y cueillir. Sin embargo, les voy a dejar aquí las terminaciones que estaríamos utilizando simplemente por si ustedes lo quieren tener como en un cuadrito separado. Sé que hay gente que le gusta, entonces se los voy a mostrar aquí y luego vamos a ver la negación. La terminación de verbo premier groupe sería una E, le pongo una estrellita allí para que recuerden que la S no se la van a poner. Deuxième groupe, las terminaciones que estaríamos usando sería IS, ISS, ONS, I, double S, EZ. Troisième groupe, S, ONS, EZ. Et voilà, pour la négation, c'est vraiment facile. Vous devez juste ajouter ne ou n apostrophe, ça dépend du verbe, si ça commence par voyelle ou H. Et après le verbe, vous ajoutez pas. Par exemple, le verbe acheter. N'achète pas. Sería una n apóstrofe porque empieza con vocal. N'achète pas. N'achetons pas. N'achetez pas. Y c'est tout. Es súper sencillo, me lo habían pedido muchísimo, por eso se los he traído el día de hoy. Espero que haya sido de su ayuda, de su interés. En el próximo video vamos a trabajar de nuevo el imperativo, pero con verbos pronominales, porque es un poquito más extenso, no quería hacer este video tan largo, ¿ok? Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, Facebook e Instagram, y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle a la campanita de notificación para que no se pierda ningún nuevo video. Et voilà, merci beaucoup de votre attention. Un gros bisou, à la prochaine.